no sé cómo puede realmente un presidente de la República, la verdad, y un funcionario como es el profesor de León, justificar que el propio presidente viole la ley con el 4%. El único político que existe aquí en este caso es Ito Bisonó, que es del Partido Reformista. Pero si es una cuestión política, pues bienvenida. Y si es una cuestión partidista, pues bienvenida. Y si es una cuestión de sindicatos, pues bienvenidos, porque todos ellos son el pueblo. Realmente podríamos decir, Ito, que esto es una cuestión sindical, partidista. Yo creo que es un tema político porque todo es político. Político es la transferencia que se hacen para modificar el presupuesto y dedicarla a los recursos que necesita la CDE, como se modificó en este año en más de 300 millones de dólares. Político es cuando en el gobierno del PRD se modificó también el presupuesto y se dedicaron más de 400 millones de pesos a las Fuerzas Armadas. Político es la decisión que tiene que haber para darle recursos al ITLA para que los jóvenes que están en ese programa aprendan a hablar inglés y aprendan a ser buenos técnicos, y no se ha dado la contrapartida de los recursos que dio Taiwán. Político es hacer escuelas que se necesitan en el interior del país, en vez de hacer un acto que a mí propiamente me da vergüenza porque quedó muy bonito, pero no creo que sea el único que se va a hacer en el mundo, como el que se celebró el miércoles pasado en el Palacio Nacional para prender un arbolito, un acto que seguro que costó más de 5 millones de pesos. Bueno, que con todo eso que acabas de mencionar, realmente todo se necesita dinero para obtener la calidad necesaria. Vamos a ver, Suárez, esta coalición realmente tiene un interés político partidista. Ustedes tienen ya más de 165 organizaciones dentro de esta coalición. ¿Se sienten afectados, molestos por estas insinuaciones del presidente y de la primera dama? Bueno, la gran diversidad de movimientos y personas que se han unido a este proceso de exigencia de mayor recurso para la educación desvirtúa totalmente este criterio de que es un tema político, es un problema social, y es además lo grandioso de este movimiento, que la sociedad ha entendido que hay que pasar del discurso a la acción. En términos de recursos, nosotros vamos a demostrar próximamente que sí tenemos de dónde sacar los 41.000 millones que hacen falta para completar el 4% a la educación. Bueno, nosotros hemos estado planteando... Tal vez reduciendo los coroneles, los generales, las canastas navideñas y algunas cosas superfluas. En términos específicos, nosotros vamos a dar claramente los números y los datos de dónde vamos a sacarlo. Por ejemplo, el metro tiene asignado 5.900 millones del Fondo General. Nosotros estamos pidiendo que se saquen esos 5.900 millones, le dejen los 7.000 que ellos tienen de recursos externos y que dediquen el resto al tema de la educación y al 4%. Bueno, el gobierno no puede quererlo todo tan fácil que también ustedes le digan de dónde sacar el dinero, porque si también hay que decirle, primero como decía la primera dama, que cómo se va a invertir ese dinero, ahora ustedes quieren decir que cómo, de dónde sacarlo, pues entonces no tenemos un gobierno. Hay 5.000 millones, Nuria, que están dispuestos en la partida de presupuesto de la presidencia para fondos discrecionales del presidente por virtud de la ley 423. Esos 5.000 millones también debían asignarse a la educación para cumplir con el 4%. Bueno, realmente no tengo muchas esperanzas sobre eso, porque ya el presupuesto va a ser cambiado, y ya el presupuesto, inclusive antes del 2010, a los primeros 6 meses ya estaba totalmente acabado y había que hacer algunos bonos, etcétera, para poder aumentar, o sea que no creo que eso tenga ningún éxito. Profesor De León, decía la primera dama en el Twitter que había que tener cuidado de cómo se iban a manejar esos fondos, o sea, parece mentira que a esta altura del juego el gobierno no sepa si le dan el 4% o más, cómo manejar los fondos, porque decía ella que se podían ir, por ejemplo, en empleos. Pero en este caso, no amerita que los profesores, para tener calidad, deben ser bien remunerados, si no, no pueden exigírsele esa calidad y esa preparación. Bueno, las cosas hay que tomarlas no por las ramas, sino por la raíz. Y aunque la coyuntura impone que de alguna manera el tema de la inversión se irracionalice, y no es una violación a la Constitución de la República, la situación del 4%, porque todo eso, todo tema constitucional y social está conectado con una realidad. La realidad en definitiva es la que determina qué hacer, y la situación económica financiera la conoce el país. Pero de cara a la situación planteada respecto al asunto del uso de los recursos del Estado y la situación de inversión en educación, ningún gobierno había aquí priorizado la educación, porque hay que suscribir y plantear que... ¿Pero cómo se puede priorizar
Con 1.8%, que es realmente lo que se le está dando el presupuesto. ¿Dónde está la prioridad ahí de la educación, profesor de León? Si hoy hay un gran movimiento de apoyo al 4%, eso fue una gestión del PLD, del mismo presidente Leonel Pero Fernández. que se le olvidó. El tema de la educación. Se le olvidó el presidente, profesor León. No se le ha olvidado, es que la situación económica, financiera del país, porque hay que ver, por ejemplo, la primera inversión que se hizo acá, pensando el gobierno, que llegó, repito, llegó casi a un 3 puntos pero por del eso, PIB. por eso en que términos digo, de realidad, el presupuesto con el presupuesto no se puede hacer pero más. por eso que no se puede. Un ascensor, por ejemplo, le costó al ministro de Educación 20 millones de pesos. O sea, es que las cosas no se priorizan como deberían priorizarse. Vamos a pasar a la señorita Elizabeth Mateo para que nos diga qué puede hacerse en la parte legal. Hay una violación de la Constitución del 4%. ¿Están ustedes sometiendo la coalición al gobierno o a qué para que se respete la Constitución? Evidentemente hay una violación del artículo 63, numeral 10 de la Constitución, que establece claramente que si los niveles macroeconómicos del país han crecido, la educación debe ser también con un crecimiento sostenido y también debe ser igual que el crecimiento macroeconómico. ¿Demandaron ustedes? Sí, demandamos en un recurso de amparo por el 4%, la coalición completa con 1.078 accionantes en el recurso de amparo más grande de la historia. Esperamos que la justicia conmine al gobierno dominicano a cumplir con la ley y con la Constitución de la República. Okay. Vamos a ver, Ito, ¿cree que eso va a tener éxito, de que la justicia va a determinar si usted tiene que dar el 4% de la educación, como dice las leyes dominicanas, como dice la Constitución? ¿Un juez va a decir eso y un presidente lo va a acatar, o nos vamos a morir de risa con todo esto? Bueno, la justicia, nosotros confiamos en ella y esperemos que interprete bien no solamente las leyes adjetivas, sino también la Constitución de la República en su artículo 63, inciso 10, donde señala claramente que la educación hay que cumplirla de acuerdo a la ley. Ahora bien, no será la primera vez que este gobierno, como hizo hace un mes atrás, que publicó un sinnúmero de leyes, decretos y memorándum contra la corrupción, de transparencia y de ejecuciones, para no hacerlo, para seguir haciendo más de lo mismo, vender una idea y hacer otra cosa. Bueno, la coalición va y va fuerte. De hecho, el lunes 6 de diciembre se espera que todo el mundo salga de amarillo. Señor Suárez, ustedes han preparado hasta un spot con varias personas hablando sobre eso. ¿Qué esperan lograr el 6 de diciembre? Quiero decir, a propósito de los argumentos de que no hay recursos para la educación, en los 5 años y medio que van desde el 2005 hasta junio de este año, el gobierno ha obtenido 2 veces y media los ingresos que han acumulado todos los gobiernos desde 1990 hasta el 2004. 1.200.000 millones de pesos. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Se fue Hay en que preguntarle campaña, al Estado y al gastos? gobierno en qué lo han invertido. Ok, profesor de León, ya para finalizar, la verdad que usted anda un poco aquí con todo el mundo en contra, porque esto de que se puede estar en contra de que se respete la ley, hay que ser muy valiente y venir a defenderlo y conceptualizarlo, pero si el presidente lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer usted, verdad? O sea, que usted está siguiendo el lineamiento La primera que tenemos en presidente. contra es a usted. Ah, pero definitivamente. De hecho, usted lo va a ver en el spot que vamos a ver en este momento de la coalición que hemos grabado conjuntamente con otras personas que trabajan en los medios de comunicación. Veamos el spot. Exigiremos 4% para más horas de clase. 4% para construir más aulas. 4% para capacitar a nuestros profesores. 4% para que dejemos de estar en último lugar en todos los estudios. el 4% porque la ley hay que cumplirla. 4% Para una educación digna. 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 Exijamos más inversión en educación. Por mis hijos. Por tus hijos, Por nuestros hermanos. por todos los dominicanos. Profesor, ¿no piensa usted que con todo este movimiento se va a lograr, aunque en el fondo usted tenga que decir que no, porque hay que conceptualizar, y etcétera? Usted en el fondo no quiere el 4%, dígame la verdad, profesor de León. No, que el 4% lo quiere el presidente, el ministro, todo el equipo, todo el pueblo, toda la sociedad, y apoyamos todo este movimiento. Es una situación de realidad económica, de la estructura económica, financiera, social del país. Pero los hechos son más evidentes. ¿No se habrán preguntado ustedes
el progreso que ha adquirido la educación dominicana desde la primera gestión del presidente hasta actual en materia de calidad de la educación, en materia de cobertura, en materia de desayuno escolar, en materia de capacitación de los profesores, en materia de salario para los maestros, en materia de rendimiento de los estudiantes de mérito estudiantil, y todo eso es sin un 4%, es decir, una cosa es la voluntad y la capacidad. Bueno, pues un 4%, pues mejor, que viva pero Dios. Bueno, Suárez, ¿es verdad que se ha logrado todo eso que dice el profesor de León? Porque no sé, ¿usted cree que realmente eso se ha logrado? El problema es que las prioridades de este gobierno no es la educación. Gastamos 40.000 millones en la primera línea del metro para mover a 50.000 personas y estamos gastando otros 40.000 en otra segunda línea del metro para mover la misma cantidad. Entonces, para el gobierno, la educación no es una prioridad. Bueno, y para la coalición ni la salud. Sí es una prioridad. Bueno, ni para la salud, porque tenemos dos renglones importantes en el país, que es la educación y la salud. El transporte sí, pero el transporte es mucho cemento, mucho dinero y de andino de medio. En términos de gasto social, el gasto social no es una prioridad de este gobierno. Muy bien. Vamos a ver, esta coalición, Bisonó, ¿va a tener éxito o no va a tener éxito? Quiero tu opinión como político, como diputado. Esto se va a quedar ahí, el presidente ni oye, ni ve, ni nada, y esto es una laraca de lucha de intereses. Esto tiene que tener una gran trascendencia, y no solamente por el debate interno del país. Es el documento que encargó el presidente de la República al economista francés Attali y a una cantidad de hombres y mujeres que son expertos en temas de economía y de sociopolítica. ¿Qué recomienda Attali y los demás miembros que hicieron ese informe? Recomiendan un 4% para la educación y un 1% más para la educación superior, o sea, un 5%. Oh, yes. Y ahí está bien argumentado. Entonces, son cosas de realidades. Yo creo que aquí está clarísimo que hay de dónde sacar fondos. Sí. Una nómina y gasto corriente súper hipertrofiado, una cantidad de inversión sin ningún tipo de prioridades y sin ningún tipo de justificación, y un festival de gastos que no es coherente con la necesidad del país. Bueno, en definitiva, ¿quién puede estar en desacuerdo con el 4%? ¿Quién puede estar en desacuerdo en que se viole la ley? Por eso apoyamos no solo el 4% para la educación, sino también un aumento para la salud, porque igual que la educación, la inversión es muy baja. Pero se ha comenzado con esto de la educación, y una de las twitters de la primera dama establecía como cosa positiva de que el pueblo esté movilizándose para este tipo de cosas, entendiendo así de que estamos madurando. Así que vamos a felicitar a la coalición, a este grupo de personas que han tenido esta iniciativa, y vamos a seguir apoyándolos siempre por el 4%. Muy a pesar del profesor León, que se le aprecia mucho, pero que no podemos conceptualizar ni filosofar con eso, ni ser imparciales con este 4%. Gracias a los que han participado en el foro, y vamos a continuar con el programa.